Cuando vi esa fotografía en la pantalla del estudio, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi nuera perfecta, la mujer que había acogido como a la hija que nunca tuve, estaba besando apasionadamente a Ricardo, el mejor amigo de mi hijo, entre los rosales del jardín donde acabábamos de celebrar su boda. Pero eso no era lo peor. En mis manos temblaba un documento que el fotógrafo había encontrado olvidado en su cámara. Un papel donde estaban detallados cada uno de mis bienes, mis propiedades, mis ahorros de toda una vida, y un plan meticuloso de cómo iban a quedarse con todo. Mi nombre estaba subrayado con marcador rojo, y al lado, una sola palabra que me heló la sangre: eliminada. Sigue mis stories de mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Todavía recuerdo el día que conocí a Valeria. Mi hijo Sebastián llegó a casa con esa sonrisa que no veía desde que era un niño, tomado de la mano de una mujer hermosa, de cabello oscuro y ojos brillantes, que me saludó con un abrazo tan cálido que sentí que había encontrado a la hija que el destino nunca me dio. Yo soy Beatriz, tengo 67 años, y desde que enviudé hace 12 años, mi vida había sido mi hijo, mi trabajo en la panadería que levanté con mi difunto esposo Hernán, y las 4 propiedades que habíamos comprado con tanto sacrificio en diferentes colonias de la ciudad. Hernán murió de un infarto fulminante cuando Sebastián apenas tenía 23 años. Recuerdo que estábamos preparando el pan de muerto para el Día de Muertos. Era octubre. Y él se derrumbó entre los sacos de harina sin que yo pudiera hacer nada. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero al día siguiente me levanté a las 4 de la mañana como siempre, porque teníamos clientes esperando y un negocio que mantener. Sebastián quiso dejar la universidad para ayudarme, pero yo no lo permití. Me partía el lomo trabajando 18 horas diarias si era necesario, pero mi hijo iba a ser el profesional que su padre soñó. Durante años fue solo él y yo contra el mundo. Pagué su carrera de arquitectura vendiendo pan dulce, tortas y pasteles. Administraba las rentas de nuestros 3 departamentos y el local comercial que Hernán y yo compramos con tanto esfuerzo. Me levanté cada madrugada durante 40 años para amasar, hornear, atender, limpiar. Mis manos quedaron marcadas por las quemaduras del horno. Mi espalda dolía cada noche, pero nunca me quejé. Ese era mi propósito, mi razón de existir. Cuando Sebastián se graduó, consiguió trabajo en una firma de arquitectura importante. Yo estaba tan orgullosa que lloré en su graduación como si Hernán estuviera ahí viéndolo. Mi hijo empezó a salir con algunas muchachas, pero ninguna relación prosperaba. Él siempre fue tímido, dedicado a su trabajo, un poco solitario. Por eso, cuando llegó con Valeria, yo sentí que finalmente la vida le estaba dando lo que merecía. Valeria era secretaria en la misma firma donde trabajaba Sebastián. Me contó que venía de una familia humilde de Puebla, que había llegado a la ciudad buscando mejores oportunidades, que sus padres habían fallecido en un accidente cuando ella tenía 20 años y que desde entonces estaba sola en el mundo. Su historia me partió el corazón. Yo sabía lo que era perder a alguien, sabía lo que era la soledad, y quise darle todo el amor que una madre podía dar. Desde el principio, Valeria fue atenta, cariñosa, considerada. Llegaba los domingos con flores para mí, me ayudaba en la panadería sin que yo se lo pidiera, me llamaba todos los días para saber cómo estaba. Me decía mamá Betty con tanto cariño que yo sentía que mi corazón se expandía. Después de tantos años de soledad, de ser solo Sebastián y yo, tener a alguien más en nuestra pequeña familia era como volver a respirar. Los domingos cocinábamos juntas. Yo le enseñé a hacer las recetas de mi madre, el mole que llevaba 3 días de preparación, los tamales de chipilín, el pozole rojo que a Hernán tanto le gustaba. Ella aprendía todo con una dedicación que me emocionaba. Me contaba de su infancia, de cómo extrañaba a su madre, de cómo yo llenaba ese vacío en su corazón. Hubo tardes en que ambas terminábamos llorando abrazadas en mi cocina,
unidas por nuestras pérdidas y por el amor que sentíamos la una por la otra. Sebastián estaba radiante. Verlo feliz era todo lo que yo había deseado durante años. Valeria lo cuidaba, lo consentía, se preocupaba por él. Parecía la pareja perfecta. Cuando mi hijo me pidió mi bendición para casarse, después de 1 año y medio de noviazgo, yo lloré de felicidad. Finalmente, iba a tener la familia completa que siempre soñé. Fue entonces cuando Valeria empezó a traer a su mejor amigo a las reuniones familiares. Ricardo era el amigo de la infancia de Sebastián, ese hermano que la vida le había dado. Se conocían desde la primaria, habían crecido juntos en el barrio, habían compartido todo. Ricardo era como otro hijo para mí. Cuando sus padres se fueron a vivir a Monterrey, él se quedó aquí por su trabajo en una empresa de tecnología, y nosotros éramos su familia. Ricardo era guapo, carismático, siempre con una sonrisa fácil y palabras amables. Venía a comer los domingos, ayudaba a Sebastián con las reparaciones de la casa, me traía postres de esa pastelería francesa que me gustaba. Los tres juntos, Sebastián, Valeria y Ricardo, parecían inseparables. Yo los veía reír juntos y pensaba que mi hijo tenía todo lo que un hombre podía desear, una mujer maravillosa y un amigo leal. La boda se celebró en el jardín de eventos Los Girasoles, un lugar hermoso con rosales antiguos y fuentes de cantera. Yo pagué todo. Quería que fuera perfecta, que Valeria tuviera la boda de sus sueños. Gasté los ahorros que tenía guardados para mi retiro, pero no me importó. Ver a mi hijo feliz no tenía precio. Fueron 150 invitados, mariachi, cena con 3 tiempos, pastel de 5 pisos, decoración con miles de rosas blancas. Valeria lloraba de emoción y me abrazaba diciéndome que yo era la mejor suegra del mundo, que jamás podría pagarme todo lo que hacía por ella. Esa noche, mientras bailaban el vals, yo miraba a Sebastián y sentía que Hernán estaría orgulloso. Nuestro hijo era un hombre de bien, con una carrera exitosa, una esposa hermosa, una vida por delante llena de promesas. Yo había cumplido mi misión. Podía descansar tranquila sabiendo que él estaría bien cuidado. Los primeros meses de matrimonio fueron hermosos. Valeria seguía visitándome, seguía llamándome, seguía siendo esa nuera perfecta. Sebastián trabajaba muchas horas en un proyecto importante de la firma, y Valeria me decía que se sentía sola en las tardes. Pasábamos tiempo juntas, íbamos al mercado, veíamos telenovelas, platicábamos de todo. Ella se convirtió en mi confidente, en mi compañera. Le conté cosas que nunca le había dicho a nadie, sobre mis miedos, sobre la soledad que sentí cuando Hernán murió, sobre mis planes para el futuro. Fue durante esas conversaciones íntimas cuando empecé a hablarle de mis propiedades. Le expliqué que además de la panadería y la casa donde vivía, tenía 3 departamentos que rentaba y un local comercial en el centro. Eran los frutos de toda una vida de trabajo, la herencia que Hernán y yo habíamos construido para Sebastián. Le mostré los papeles, los contratos de renta, los recibos. Quería que ella supiera que mi hijo estaría bien asegurado, que nunca les faltaría nada. Valeria escuchaba con atención, hacía preguntas, se mostraba interesada. Me decía que yo era una mujer muy inteligente, muy trabajadora, que había logrado tanto sola. Sus palabras me llenaban de orgullo. Después de tantos años de sacrificio en silencio, alguien finalmente reconocía mi esfuerzo. Un día, Valeria llegó con una propuesta. Me dijo que había estado pensando en mi futuro, en que yo ya estaba en una edad en que merecía descansar, disfrutar de la vida. Me sugirió que le diera poder legal a ella y a Sebastián para que ellos se encargaran de administrar las propiedades, cobrar las rentas, pagar los impuestos. Así yo podría relajarme, viajar, hacer las cosas que nunca había podido hacer. Me lo presentó como un acto de amor, de cuidado hacia mí. Al principio la idea me pareció razonable. Sebastián era mi hijo, mi sangre, y Valeria era prácticamente mi hija.
¿Por qué no confiar en ellos? Pero algo en mi interior me hacía dudar. Eran años de luchar por cada peso, de construir ese patrimonio con tanto esfuerzo. No era fácil soltar el control así como así. Valeria no presionó. Simplemente dejó la semilla plantada y siguió siendo la nuera perfecta. Pero empecé a notar pequeños cambios. Ricardo venía más seguido a la casa cuando Sebastián no estaba. Valeria me decía que él la ayudaba con algunas reparaciones, que le hacía compañía en las tardes solitarias. Me parecía normal. Después de todo eran como hermanos. Una tarde llegué sin avisar a casa de Sebastián y Valeria. Llevaba un pay de limón que acababa de hornear. Toqué el timbre varias veces, pero nadie respondió. Escuché voces adentro y música. Usé la llave que me habían dado para emergencias y entré. La sala estaba vacía, pero escuché risas viniendo del jardín trasero. Me asomé por la ventana de la cocina y vi a Valeria y Ricardo sentados muy juntos en el columpio, ella con la cabeza recargada en su hombro. Se veían muy cómodos, demasiado cercanos. Cuando me vieron, se separaron de un salto. Valeria me explicó que estaban platicando de un regalo sorpresa para Sebastián, que por eso no me habían abierto la puerta de inmediato porque estaban en el jardín. Acepté la explicación porque quería creerla. No podía imaginar que la mujer que llamaba mamá a mi difunta suegra en sus oraciones pudiera traicionar a mi hijo. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Empecé a notar más cosas. Valeria siempre tenía el celular boca abajo, se levantaba a contestar llamadas en otra habitación. Sonreía de forma extraña cuando le llegaban mensajes. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación lista, tan convincente que yo me sentía mal por desconfiar. Sebastián trabajaba cada vez más horas. Me contaba que el proyecto en la firma era muy demandante, que llegaría a ser socio si todo salía bien. Llegaba a casa exhausto, cenaba y se dormía. Valeria me decía que casi no se veían, que su matrimonio se estaba convirtiendo en dos extraños compartiendo casa. Yo la consolaba, le decía que era temporal, que el trabajo duro de Sebastián era por el futuro de ambos. Mientras tanto, Valeria volvía al tema del poder legal. Me decía que yo me veía cansada, que el estrés de manejar las propiedades me estaba envejeciendo. Empezó a llevarme recortes de periódicos sobre estafas a adultos mayores, historias de personas que perdían todo por no tener quien les ayudara. Me estaba sembrando miedo, manipulándome sutilmente para que se diera el control. Un día Ricardo apareció en la panadería. Era raro porque él nunca venía entre semana. Me invitó a un café y empezó a hablar del mismo tema. Me dijo que Sebastián estaba preocupado por mí, que trabajaba demasiado para mi edad, que ellos querían cuidarme. La conversación fue amable, pero había algo en sus ojos, una frialdad que nunca había visto. Me di cuenta de que Ricardo y Valeria estaban coordinados, que esto era un plan conjunto. Esa noche no pude dormir. Algo no cuadraba. ¿Por qué tanto interés repentino en mis propiedades? ¿Por qué Ricardo, que no era familia, estaba involucrado en estas conversaciones? Decidí hablar con Sebastián directamente. Mi hijo llegó el sábado por la mañana, solo. Le preparé su desayuno favorito, huevos rancheros con frijoles refritos y tortillas recién hechas. Mientras comíamos, le pregunté sobre el tema del poder legal. Sebastián me miró confundido. Me dijo que Valeria le había comentado algo, pero que él nunca había presionado para eso, que si yo quería ayuda con las propiedades, él con gusto me apoyaba, pero que jamás me quitaría mi independencia. Su respuesta me tranquilizó, pero también me alertó. Valeria le estaba diciendo a Sebastián una cosa y a mí otra. Estaba jugando con ambos, manipulando la situación. Decidí mantener los ojos bien abiertos. La gota que derramó el vaso fue 2 semanas después. Valeria me invitó a comer a un restaurante elegante del centro. Llegó con un folder lleno de papeles. Me explicó que había consultado con un abogado amigo de Ricardo, que había preparado los documentos del poder legal para facilitarme las cosas. Solo tenía que firmar y ella se encargaría de todo.
podría depositarme una mensualidad en mi cuenta y yo no tendría que preocuparme por nada más. Una mensualidad de mis propiedades, de mi trabajo de toda la vida. La forma en que lo dijo, tan casual, como si me estuviera haciendo un favor, me encendió todas las alarmas. Le dije que lo pensaría, que necesitaba leer los documentos con calma. Vi un destello de frustración en sus ojos, rápidamente escondido tras una sonrisa comprensiva. Esa noche llevé los papeles a don Ernesto, un abogado amigo de Hernán que había manejado nuestros asuntos legales por décadas. Cuando terminó de leerlos, levantó la vista con el ceño fruncido. Me explicó que ese poder legal era absoluto e irrevocable. Si yo firmaba, perdería todo control sobre mis bienes. Valeria y, curiosamente, Ricardo, quien también aparecía en los documentos como apoderado, podrían vender, hipotecar o disponer de todo sin necesidad de consultarme. Sería como si yo ya no fuera dueña de nada. Sentí que me caía un balde de agua fría. Mi nuera perfecta estaba tratando de robarme todo. Y Ricardo, el supuesto mejor amigo de mi hijo, estaba metido en el complot. Don Ernesto me aconsejó no firmar nada y mantenerme alerta. Había algo muy oscuro en todo esto. Decidí contratar a un investigador privado. Sé que suena dramático, pero necesitaba saber la verdad. Le di el nombre de Valeria y Ricardo y esperé. Mientras tanto, seguía actuando normal, asistiendo a las comidas familiares, sonriendo, siendo la suegra amorosa de siempre. Pero por dentro mi corazón se estaba rompiendo. Fue entonces cuando ocurrió la llamada que cambiaría todo. Kevin, el fotógrafo de la boda, me llamó un martes por la tarde. Su voz sonaba extraña, temblorosa, angustiada. Me dijo que necesitaba verme urgentemente, que había descubierto algo en las fotografías del matrimonio que yo tenía que saber. Me pidió que fuera sola a su estudio, que no le dijera a nadie. Llegué al estudio con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Kevin me recibió con el rostro descompuesto. Me contó que había estado editando las fotografías para hacer un álbum especial, revisando cada toma con cuidado. Fue entonces cuando encontró la secuencia. Me llevó a su computadora y empezó a mostrarme. Eran fotografías tomadas durante la recepción, cuando todos estábamos ocupados con la cena y el baile. Las imágenes mostraban a Valeria y Ricardo alejándose hacia los rosales del jardín, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los veía. Luego venían las fotos que me destrozaron el alma. Mi nuera besando a Ricardo entre las rosas, sus manos enredadas en su cabello, sus cuerpos pegados con una pasión que no dejaba lugar a dudas. No era un beso amistoso, era el beso de dos amantes. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras Kevin seguía pasando las imágenes. Había más. Los vio riéndose, abrazados, él besándole el cuello, ella tocándole el rostro con una ternura obscena. Todo esto mientras mi hijo, su esposo, bailaba con los invitados a solo unos metros de distancia, confiado, feliz, ajeno a la traición. Pero Kevin tenía algo más que mostrarme. Me dijo que después de ver esas fotos, revisó el bolsillo de la chamarra que Valeria había dejado en su auto cuando él los llevó a la sesión de fotos previa a la boda. Encontró un papel doblado que había quedado olvidado. Me lo entregó con manos temblorosas. Era una hoja tamaño carta llena de anotaciones manuscritas. Reconocí la letra de Valeria inmediatamente. Era una lista detallada de todas mis propiedades con sus direcciones exactas, el valor aproximado de cada una, los ingresos mensuales por renta. Al final de la página había un plan, paso por paso, de cómo iban a conseguir que yo firmara el poder legal. Incluía tácticas de manipulación emocional, plazos, hasta conversaciones específicas que debían tener conmigo. Y al final, subrayado 3 veces con marcador rojo, mi nombre seguido de una palabra que me heló hasta los huesos: eliminada. No sé cuánto tiempo me quedé mirando ese papel. Kevin me ofreció agua, una silla, pero yo no podía moverme.
Toda mi realidad se había desmoronado en cuestión de minutos. La mujer a quien había abierto mi corazón, a quien había considerado mi hija, estaba planeando robarme todo. Y Ricardo, ese muchacho a quien conocía desde niño, era su cómplice. Pero lo peor, lo absolutamente desgarrador, era que estaban traicionando a Sebastián, un hombre bueno e inocente que confiaba en ambos con su vida. Kevin me explicó llorando que había debatido durante días si decirme o no. Sentía que era su deber moral, pero también tenía miedo de las consecuencias. Le agradecí con el alma. Me dio copias de todas las fotografías comprometedoras y me dejó quedarme con el documento. Me rogó que no revelara cómo había conseguido esa información, porque temía represalias. Salí de ese estudio convertida en otra persona. La Beatriz ingenua y confiada había muerto. En su lugar nació una mujer con un solo propósito: proteger a mi hijo y hacer pagar a los traidores. Pero tenía que ser inteligente. No podía simplemente mostrarle las fotos a Sebastián. Necesitaba más pruebas, necesitaba entender la magnitud completa de la traición. El investigador privado me contactó 2 días después. Sus hallazgos confirmaron mis peores sospechas y añadieron capas de horror que yo no había imaginado. Valeria no era quien decía ser. Sus padres no habían muerto en ningún accidente. De hecho, estaban vivos y vivían en Cuernavaca, sin idea de que su hija se había casado. Valeria había cortado contacto con ellos años atrás, después de robarles dinero. Pero había más. Ricardo y Valeria eran pareja desde hacía 3 años, mucho antes de que ella conociera a Sebastián. Tenían fotografías juntos en redes sociales que habían borrado, pero que el investigador había recuperado. Se habían conocido en un bar, ambos con historias de estafas menores a sus espaldas. Habían planeado todo desde el principio. El plan era simple, pero diabólico. Valeria seduciría a alguien con dinero o propiedades, se ganaría su confianza y la de su familia, conseguiría acceso legal a los bienes y luego ambos desaparecerían con todo. Ya lo habían intentado 2 veces antes en otros estados, pero en ambas ocasiones algo había salido mal y tuvieron que huir antes de completar el robo. Yo era su tercer objetivo. Sebastián había sido elegido cuidadosamente. Investigaron su vida, descubrieron que era hijo único de una viuda con propiedades. Perfecto. Valeria consiguió el trabajo en la firma de arquitectura específicamente para acercarse a él. Cada sonrisa, cada palabra de amor, cada momento de ternura había sido actuado, calculado, una mentira sostenida durante más de 2 años. El investigador me mostró correos electrónicos entre Valeria y Ricardo, donde se burlaban de mi hijo, lo llamaban el tonto útil, el escalón necesario. Se reían de lo fácil que había sido manipularme, de cómo yo les había abierto las puertas de mi vida sin sospechar nada. Leer esas palabras fue como recibir puñaladas en el corazón, pero lo que me hizo tomar la decisión final fue el último documento que me entregó el investigador. Valeria había estado en contacto con un hombre en Tijuana que ofrecía servicios para hacer desaparecer personas y hacer que parecieran accidentes o causas naturales. Los correos eran vagos, pero suficientemente claros. Una vez que consiguieran el poder legal y transfirieran las propiedades a sus nombres, yo sería un estorbo que necesitaban eliminar. La palabra que había visto en aquel papel ahora cobraba su significado completo y aterrador. Iban a matarme. Esa noche, sola en mi casa, lloré como no había llorado desde la muerte de Hernán. Lloré por mi hijo que iba a sufrir una traición devastadora. Lloré por mi ingenuidad, por haber confiado tan ciegamente. Lloré por la familia que creí tener y que nunca existió. Pero cuando se secaron las lágrimas, algo cambió dentro de mí. La tristeza se convirtió en determinación. Si ellos querían jugar sucio, yo les enseñaría que una mujer de 67 años, que había sobrevivido 40 años de trabajo duro, y la muerte de su esposo no era una víctima fácil. Pero yo tenía un secreto, algo que ni Sebastián ni nadie más sabía.
algo que Valeria y Ricardo nunca descubrieron en toda su investigación, porque estaba muy bien escondido. 10 años atrás, mi tía Clemencia, la hermana mayor de mi madre, había fallecido sin hijos. Era una mujer adinerada que había hecho fortuna con un negocio de importación de telas. En su testamento me dejó todo a mí. Fueron 3 propiedades más en la mejor zona de la ciudad, una cuenta de inversiones considerable y joyas antiguas de gran valor. Pero yo nunca le dije a nadie sobre esa herencia. ¿Por qué guardé el secreto? Porque mi tía Clemencia me había advertido en vida que la riqueza cambia a las personas. Ella había visto cómo familiares se peleaban por dinero, cómo las herencias destruían lazos de sangre. Me hizo prometer que sería discreta, que protegería ese patrimonio y lo usaría sabiamente. Así que cuando recibí la herencia, simplemente la guardé. Contraté a un administrador de confianza en otra ciudad para manejar las rentas de esas propiedades. El dinero se depositaba en una cuenta bancaria que solo yo conocía. Ni siquiera Sebastián sabía de esto. Yo vivía de mi panadería y de las rentas de las 4 propiedades que todos conocían. Mi herencia secreta era mi red de seguridad, mi plan de retiro, mi tranquilidad. Y ahora se convertiría en mi arma. Además, había algo más que Valeria y Ricardo no sabían. Don Ernesto no era solo mi abogado. Era mi amigo de décadas, tan leal como discreto. Y resultaba que su hijo, Ernesto Jr., era juez de lo familiar en la ciudad. Yo tenía conexiones que estos delincuentes de poca monta nunca imaginaron. Llamé a don Ernesto y le conté todo. Le mostré las fotografías, los documentos, los reportes del investigador. Su rostro se endureció con cada revelación. Me dijo que teníamos evidencia suficiente para proceder legalmente, pero me sugirió algo mejor. Me propuso tender una trampa, dejar que Valeria y Ricardo se hundieran solos mientras nosotros los observábamos. Planificamos cada detalle meticulosamente. Yo seguiría actuando como la suegra ingenua y manipulable. Le haría creer a Valeria que estaba considerando seriamente firmar el poder legal. Pero mientras tanto, don Ernesto prepararía documentos falsos, papeles que parecerían legítimos, pero que legalmente no tendrían ningún valor. Les daríamos suficiente cuerda para que se ahorcaran solos. También decidí contactar a mis verdaderos aliados. Llamé a mis amigas del grupo de la parroquia, mujeres que me conocían desde hacía 30 años. Les conté una versión editada de la situación y les pedí ayuda. Doña Carmen, doña Refugio y doña Marta se convirtieron en mis ojos y oídos. Empezaron a seguir discretamente a Valeria, a tomar fotografías, a documentar sus movimientos. Lo que descubrieron fue revelador. Valeria se veía con Ricardo casi todos los días en un hotel de paso en la zona norte. A veces pasaban horas ahí mientras Sebastián trabajaba. Mi hijo estaba siendo traicionado de la manera más vil en su propia ciudad, con su supuesto mejor amigo, mientras él se mataba trabajando para darle un buen futuro a esa víbora. Pero yo necesitaba que Sebastián lo viera con sus propios ojos. No podía simplemente decírselo, porque el dolor de la verdad venida de mí sería devastador. Tenía que descubrirlo de una manera que no destruyera nuestra relación, que no lo hiciera sentir que su madre había conspirado a sus espaldas. Mientras tanto, empecé a actuar mi papel. Le dije a Valeria que había estado pensando mucho en su propuesta, que efectivamente me sentía cansada, que quizás era tiempo de pasar la estafeta. Vi cómo sus ojos brillaban con codicia apenas contenida. Me dijo que era la mejor decisión, que ella cuidaría de todo, que yo solo tenía que confiar en ella. Quedamos en reunirnos en la notaría la siguiente semana para firmar los documentos. Valeria no cabía de felicidad. Me abrazaba, me besaba la frente, me llamaba mamá Betty con esa voz melosa que ahora me daba náuseas. Pero yo sonreía y asentía, la abuelita tonta cayendo en la trampa. Lo que Valeria no sabía es que don Ernesto había preparado todo. Los documentos que yo firmaría eran falsos, sin ningún valor legal.
pero se veían perfectamente legítimos, con sellos y firmas que parecían reales. La idea era que Valeria y Ricardo creyeran que habían ganado, que bajaran la guardia, que mostraran sus verdaderas intenciones. Ricardo empezó a aparecer más frecuentemente. Ya ni siquiera se molestaba en disimular. Llegaba a casa de Sebastián y Valeria como si fuera suya. Una tarde que fui de visita, lo encontré saliendo de la recámara matrimonial con el cabello revuelto y Valeria detrás de él acomodándose la blusa. Me dijeron que habían estado moviendo muebles. Los miré directamente a los ojos y sonreí con dulzura. La viejita que no entiende nada. Por dentro estaba ardiendo de rabia, pero mantuve la calma. Mi venganza sería un platillo que se sirve frío, y yo tenía toda la paciencia del mundo. Llegó el día de la supuesta firma. Nos reunimos en el despacho de don Ernesto. Valeria llegó arreglada como para una fiesta, con Ricardo a su lado. Yo pregunté por qué él estaba ahí si esto era un asunto familiar. Valeria me explicó con su voz más dulce que Ricardo nos iba a ayudar con los trámites bancarios después, que era más eficiente que estuviera desde el principio. Asentí como la tonta que creían que era. Don Ernesto presentó los documentos. Valeria los leyó con cuidado, revisando cada cláusula. Ricardo miraba por encima de su hombro. Cuando quedaron satisfechos de que el poder era absoluto e irrevocable, Valeria me pasó la pluma con una sonrisa triunfal. Firmé los papeles con mano temblorosa, actuando como si fuera un momento emotivo y difícil para mí. Valeria me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Me susurró al oído que había tomado la mejor decisión de mi vida, que ahora podría descansar tranquila. Ricardo estrechó mi mano con fuerza, sus ojos fríos traicionando la sonrisa en sus labios. Don Ernesto les entregó las copias de los documentos y ellos salieron prácticamente brincando de alegría. En cuanto se fueron, don Ernesto y yo nos miramos. Ahora venía la parte difícil. Teníamos que esperar a que hicieran su movimiento. Instalamos cámaras ocultas en mi casa con ayuda de un técnico de confianza. Grabé todas mis conversaciones con Valeria en mi celular. El investigador seguía monitoreando sus comunicaciones. No tuvimos que esperar mucho. 2 días después de la supuesta firma, Valeria y Ricardo intentaron acceder a mis cuentas bancarias con los documentos. Por supuesto, el banco les informó que esos poderes no estaban registrados en sus sistemas y que necesitaban documentos adicionales. Valeria me llamó molesta, diciéndome que el abogado había cometido errores en el papeleo. Yo actué confundida y asustada. Le dije que tal vez don Ernesto estaba demasiado viejo para estos trámites, que buscaríamos otro abogado. Valeria inmediatamente sugirió al abogado amigo de Ricardo. Le dije que sí, que lo que ella dijera. Quedamos en reunirnos al día siguiente. Esa noche, Sebastián llegó a mi casa. Se veía cansado y preocupado. Me dijo que Valeria había estado actuando extraño, que desaparecía por horas, que ya no era cariñosa con él. Me partió el alma verlo así, pero todavía no podía decirle la verdad. Lo abracé y le dije que tal vez estaba estresada, que el primer año de matrimonio siempre es difícil. Le preparé su cena favorita y traté de distraerlo con historias de cuando era niño. Mientras comíamos, mi hijo me dijo algo que me heló la sangre. Me contó que Valeria le había pedido que firmara unos documentos sobre un seguro de vida, pero que cuando él quiso leerlos con calma, ella se había molestado y le había dicho que no confiaba en ella. Sebastián estaba confundido por su reacción. Yo le dije que no firmara nada sin leerlo bien, que siempre era importante entender lo que uno firma. Esa noche investigué sobre seguros de vida. Descubrí que era común en casos de fraude que los estafadores hicieran que sus víctimas firmaran pólizas grandes antes de eliminarlos. Mi sangre se congeló. Valeria estaba acelerando su plan. Yo no podía esperar más. Llamé a don Ernesto de emergencia. Le conté sobre el seguro de vida. Él contactó a su hijo, el juez, y entre ambos diseñaron un plan. Iban a acelerar las cosas, forzar a Valeria y Ricardo a moverse antes de que pudieran lastimar a Sebastián. Don Ernesto Jr.
consiguió una orden para intervenir los teléfonos de Valeria y Ricardo, basándose en las evidencias que ya teníamos. En cuestión de días, teníamos grabaciones de sus conversaciones, y lo que escuchamos confirmó nuestros peores temores. En una llamada, Ricardo le decía a Valeria que ya tenía todo listo con el contacto en Tijuana, que solo necesitaban que Sebastián firmara el seguro y que yo transfiriera las propiedades. Valeria respondía riéndose que el tonto de Sebastián firmaría lo que fuera si ella le ponía carita triste, y que yo era tan patética y desesperada por cariño que haría cualquier cosa por ella. Luego discutían sobre cómo lo harían. Un accidente automovilístico para Sebastián, algo rápido. Para mí, estaban considerando algo que pareciera natural, como un infarto o un derrame cerebral. Ricardo mencionó que su contacto tenía acceso a sustancias no detectables en autopsias rutinarias. Escuchar esas grabaciones fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Estas dos personas estaban planeando asesinar a mi hijo y a mí, con la misma casualidad con la que uno planea unas vacaciones. No había una pizca de remordimiento en sus voces, solo codicia y crueldad. Don Ernesto Jr. me aseguró que ahora teníamos evidencia suficiente para arrestarlos, pero yo quería más. Quería que Sebastián viera quién era realmente la mujer con la que se había casado. Quería que sintiera repulsión por ella antes de descubrir lo del plan de asesinato, para que el shock fuera menor. Coordinamos una trampa. Yo le dije a Valeria que necesitaba verla urgentemente, que me sentía mal, que tenía miedo de estar teniendo problemas del corazón. Ella llegó a mi casa en tiempo récord, no por preocupación genuina, sino porque probablemente pensó que me estaba muriendo sola y conveniente. Le dije entre lágrimas que tenía miedo de morir, que no quería que las propiedades se perdieran en trámites burocráticos si me pasaba algo. Le pedí que me ayudara a hacer las transferencias de las propiedades inmediatamente antes de que fuera demasiado tarde. Vi la codicia desnuda en sus ojos. Valeria llamó a Ricardo de inmediato. Él llegó con un notario que resultó ser tan corrupto como ellos. Prepararon documentos de transferencia de propiedades. Yo firmé todo, actuando como una mujer aterrorizada por la muerte que solo quería asegurar el futuro de su hijo. Lo que no sabían es que esas firmas también eran legalmente inválidas, porque don Ernesto ya había puesto todas mis propiedades en un fideicomiso irrevocable a nombre de Sebastián días antes. Pero los documentos se veían reales, y Valeria y Ricardo creyeron que finalmente tenían todo. Esa noche celebraron. El investigador los siguió a un restaurante caro, donde brindaron con champán. Las cámaras que habíamos instalado captaron sus conversaciones. Se reían de lo fácil que había sido, de lo estúpidos que éramos Sebastián y yo. Valeria imitaba mi voz temblona rogándole que me ayudara. Ricardo decía que en 2 semanas más estaríamos muertos y ellos estarían en Cancún viviendo de nuestro dinero. Era tiempo del acto final. Organicé una cena familiar en mi casa para el domingo. Invité a Sebastián, Valeria y Ricardo. Les dije que quería celebrar que ahora ellos se encargarían de todo, y yo finalmente podría descansar. Valeria aceptó encantada, probablemente pensando que sería una de las últimas veces que tendría que fingir quererme. Pero yo también invité a otros invitados que ellos no esperaban. Don Ernesto y su hijo el juez, el investigador privado, 2 agentes de la policía judicial vestidos de civil, y en la pantalla de mi televisor conecté mi computadora con todas las evidencias listas para ser mostradas. El domingo llegó. La mesa estaba puesta con mi mejor mantelería, la vajilla que Hernán y yo recibimos como regalo de bodas. Preparé mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano, todo lo que a Sebastián le gustaba. Quería que esta última cena familiar, antes de que todo explotara, fuera perfecta. Sebastián llegó primero, solo. Me dijo que Valeria vendría un poco tarde porque estaba arreglándose. Mi hijo se veía demacrado, había perdido peso. Me confesó que las cosas con Valeria estaban muy mal, que ella lo evitaba, que cuando le preguntaba qué pasaba, ella le gritaba o lloraba.
Le dolía admitir que tal vez se había casado demasiado rápido. Le acaricié el rostro como cuando era niño y le dije que todo estaría bien pronto, que la verdad siempre sale a la luz. Él me miró confundido, pero no preguntó más. Valeria llegó radiante, con un vestido nuevo caro, que seguramente había comprado con las rentas de mis propiedades que ya creía suyas. Ricardo llegó minutos después con una botella de vino. Ambos actuaban como si nada, sonrientes, cariñosos, los perfectos yerno y amigo de la familia. Cuando sonó el timbre y Sebastián abrió la puerta encontrándose con don Ernesto, el juez y los demás invitados inesperados, su cara de confusión fue total. Valeria y Ricardo intercambiaron miradas de pánico que trataron de disimular rápidamente. Les pedí a todos que se sentaran. Sebastián me preguntó qué estaba pasando. Le tomé la mano y le dije que había descubierto algo terrible, que lo que estaba a punto de ver le iba a doler, pero que necesitaba conocer la verdad. Encendí la televisión. La primera imagen que apareció fue la fotografía de Valeria y Ricardo besándose en el jardín durante la boda. Sebastián se quedó inmóvil, su rostro perdiendo todo el color. Valeria saltó de su silla gritando que eso era un montaje, que alguien había manipulado las fotos. Ricardo se quedó callado, sus ojos calculando posibles escapatorias. Pero yo apenas estaba comenzando. Mostré las siguientes fotos, docenas de ellas, de diferentes ángulos, diferentes momentos. No había forma de negar lo que mostraban. Sebastián miraba la pantalla con lágrimas rodando por sus mejillas, su respiración cada vez más agitada. Luego, puse las fotografías que mis amigas habían tomado de Valeria y Ricardo, entrando y saliendo del hotel de paso. Las fechas y horas estaban claramente marcadas. Coincidían con días en que Sebastián estaba trabajando, cuando Valeria le decía que estaba conmigo o haciendo mandados. Valeria empezó a llorar, a decir que podía explicarlo, que había sido un error, que amaba a Sebastián, pero yo levanté la mano pidiéndole silencio. Le dije que todavía no había visto nada. Proyecté en la pantalla los documentos que el investigador había conseguido, los certificados de nacimiento de los padres de Valeria, vivos y residiendo en Cuernavaca, las fotos de ella y Ricardo juntos desde hacía 3 años, los registros de sus intentos de estafa anteriores en otros estados. Vi cómo Sebastián procesaba cada revelación. Su esposa no solo lo había engañado, toda su relación había sido una mentira desde el principio. Él nunca había sido amado. Solo había sido una marca, un objetivo, un tonto útil como ellos mismos lo llamaban. Entonces reproduje las grabaciones de audio. Las voces de Valeria y Ricardo llenaron mi sala, burlándose de Sebastián, de mí, planeando cómo robar nuestras propiedades, cómo manipularnos. Sebastián escuchaba inmóvil, como una estatua de sal. Pero cuando llegamos a la grabación donde discutían cómo matarnos, mi hijo explotó. Se levantó de un salto, volteó a ver a Valeria con una furia que nunca le había visto. Le gritó que cómo se atrevía, que él la había amado con todo su ser, que le había dado todo. Valeria retrocedió asustada. Ricardo intentó levantarse, pero los agentes de la policía ya estaban listos. Don Ernesto Jr. sacó las órdenes de arresto. Explicó que Valeria Montserrat Ruiz y Ricardo Javier Torres estaban siendo arrestados por intento de fraude, conspiración para cometer asesinato y asociación delictuosa. Valeria empezó a gritar que todo era mentira, que yo la había tendido una trampa, que era una vieja manipuladora que no soportaba ver a su hijo feliz. Se lanzó hacia mí con las manos extendidas como garras, pero los agentes la detuvieron. Su máscara finalmente había caído. Ya no era la nuera dulce y amorosa, era una mujer llena de odio y avaricia. Ricardo intentó negociar. Dijo que él tenía información sobre otras personas involucradas, que cooperaría si le reducían los cargos. Pero ya era demasiado tarde. Las evidencias eran abrumadoras. Mientras se los llevaban esposados, Valeria me gritó que me iba a arrepentir, que encontraría la forma de destruirme.
Le respondí con voz tranquila que ya lo había intentado y había fallado, que ahora pagaría por cada mentira, cada manipulación, cada momento que nos hizo creer que nos quería. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio en mi sala era ensordecedor. Sebastián estaba sentado en el sofá, la cabeza entre las manos, sollozando. Me senté junto a él y lo abracé como cuando era niño y tenía pesadillas. Le dije que todo iba a estar bien, que lo siento por no haberle dicho antes, pero que necesitaba pruebas, necesitaba protegerlo. Mi hijo lloró en mis brazos durante horas. Lloró por el amor que creyó tener, por la traición de su mejor amigo, por la inocencia perdida. Yo lloré con él, por el dolor que estaba sintiendo por no haber podido evitarle este sufrimiento. Pero también había un alivio profundo. Sebastián estaba vivo. Yo estaba viva. Y los monstruos que habían entrado a nuestras vidas disfrazados de amor habían sido expuestos y detenidos. Los siguientes meses fueron difíciles. Sebastián cayó en una depresión profunda. Tuvo que tomar tiempo libre del trabajo. Inició los trámites de divorcio inmediatamente. Valeria intentó pedir la nulidad matrimonial alegando que se había casado bajo presión, pero las evidencias de su plan premeditado lo hacían imposible. El juicio fue mediático. Los periódicos locales cubrieron el caso de la viuda y su hijo, que casi son asesinados por la nuera y el mejor amigo. Yo di varias entrevistas donde conté mi historia, no por fama, sino porque quería advertir a otras personas mayores sobre estos depredadores que se aprovechan de la soledad y el deseo de familia. Valeria y Ricardo fueron sentenciados a 15 años de prisión cada uno. El juez fue particularmente duro con ellos porque encontraron evidencia de que habían estado en contacto con el hombre en Tijuana, quien también fue arrestado. Fue catalogado como intento de asesinato premeditado, además de fraude. Durante el juicio, salieron más víctimas. Otras 2 familias en diferentes estados que habían sido estafadas por ellos años atrás, encontraron el valor para presentar cargos. Resultó que Valeria había estado casada 2 veces antes, ambas veces con hombres mayores, que misteriosamente murieron en accidentes poco después de cambiar sus testamentos. Nunca se había probado nada, pero ahora las autoridades estaban reinvestigando esos casos. Ver a Valeria en ese juicio, con el uniforme naranja de la prisión, el cabello sin arreglar, la cara sin maquillaje, fue surreal. Ya no quedaba nada de la mujer hermosa y encantadora que había conocido. Solo había una criminal de mirada dura y corazón vacío. Cuando le tocó hablar ni siquiera se disculpó. Dijo que la sociedad era culpable, que ella solo había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir, que personas como yo que teníamos propiedades no las necesitábamos de todas formas. Su falta total de remordimiento fue escalofriante. Sebastián no fue al juicio. No podía verla. Estaba en terapia tratando de reconstruirse. Me partía el corazón verlo así, pero también vi su fortaleza. Poco a poco, mi hijo empezó a sanar. Mientras tanto, yo también tuve que sanar. La traición de Valeria me había afectado profundamente. Había abierto mi corazón completamente a ella. Le había dado el amor que habría dado a una hija. Descubrir que todo era mentira, que cada abrazo había sido calculado, cada te quiero, mamá Betty, había sido actuado, me hizo dudar de mi capacidad para juzgar el carácter de las personas. Pero mis amigas de la parroquia me sostuvieron. Doña Carmen, doña Refugio y doña Marta venían todos los días, me traían comida, se sentaban conmigo a tomar café, me hacían reír con sus historias. Me recordaban que no había sido mi culpa, que los depredadores son expertos en manipulación, que cualquiera podría haber caído en la trampa. Don Ernesto también fue un pilar. Me ayudó a poner todos mis asuntos legales en orden. Finalmente, le conté a Sebastián sobre la herencia de mi tía Clemencia. Su reacción fue de asombro. Me preguntó por qué nunca le había dicho. Le expliqué el consejo de mi tía sobre proteger la riqueza y ser discreta. Pero ahora que él lo sabía, firmamos papeles para que cuando yo faltara, todo pasara a él automáticamente.
También hablé con Sebastián sobre mi decisión durante todo el proceso de desenmascarar a Valeria. Le pregunté si se sentía traicionado, porque no le había contado de inmediato cuando empecé a sospechar. Mi hijo me abrazó y me dijo que entendía, que yo había hecho lo correcto al reunir pruebas primero, que si me hubiera escuchado sin evidencias, probablemente no me habría creído, porque estaba cegado por el amor. Ese reconocimiento fue sanador para ambos. Nos hizo más cercanos de lo que habíamos sido en años. 6 meses después del arresto, algo maravilloso empezó a suceder. Sebastián comenzó a sonreír de nuevo, empezó a salir con amigos, a hacer cosas que disfrutaba, a redescubrir quién era fuera de esa relación tóxica. Lo vi florecer como una planta que finalmente recibe sol después de estar en la sombra. Un día llegó a la panadería con una muchacha. Se llamaba Patricia. Era colega suya en la firma de arquitectura. Era sencilla, auténtica, con una sonrisa genuina. No era impactantemente hermosa como Valeria, pero tenía algo mejor: honestidad en los ojos. Sebastián me la presentó con nerviosismo, como si temiera mi reacción. La invité a pasar. Le serví café y pan dulce recién horneado. Platicamos durante horas. Patricia me contó de su familia, sus padres que seguían felizmente casados después de 30 años, sus 3 hermanos, su sobrino recién nacido. Me mostró fotos en su celular. Todo era verificable, real, normal. No le pedí que me amara como hija. No esperé que me llamara mamá. Solo disfruté de su compañía como la nueva persona en la vida de mi hijo. Y esa distancia saludable fue reconfortante. Con el tiempo, Patricia y Sebastián se hicieron novios, pero esta vez fue diferente. Sebastián tomó las cosas con calma, verificó todo, fue cauteloso. Y yo respeté eso. No me involucré demasiado. Dejé que construyeran su relación a su propio ritmo. Han pasado 2 años desde el arresto de Valeria y Ricardo. Mi vida cambió completamente. Vendí la panadería. Después de 40 años de levantarme a las 4 de la mañana, decidí que merecía descansar. Con el dinero de la venta y las rentas de mis propiedades, incluidas las de la herencia de mi tía, tengo más que suficiente para vivir cómodamente. Empecé a hacer cosas que nunca había podido hacer. Tomé clases de pintura. Descubrí que me encanta capturar paisajes en acuarela. Viajé con mis amigas a Oaxaca, Chiapas, Guanajuato. Conocí lugares de mi propio país que nunca había visitado porque siempre estaba trabajando. Me uní a un grupo de mujeres mayores que se reúnen todos los martes a jugar lotería y compartir historias. Encontré comunidad, risas, amistad genuina. Aprendí que la familia no siempre es sangre y que el amor verdadero no necesita documentos legales que lo comprueben. Sebastián está bien, realmente bien. Él y Patricia se comprometieron el mes pasado. La propuesta fue sencilla, durante una caminata en el parque, sin grandes gestos ni espectáculos. Cuando vinieron a darme la noticia, vi paz en los ojos de mi hijo. Esa paz que no tenía con Valeria, esa tranquilidad que viene de estar con alguien que realmente te ama por quien eres. La boda será pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos. Patricia no quiere nada elaborado. Dice que lo importante es el compromiso, no la fiesta. Y yo estoy de acuerdo. Esta vez no voy a pagar todo. Ellos están organizando su boda con su propio dinero, como debe ser. Yo solo voy a estar ahí como la madre del novio, orgullosa y feliz. Hace un mes recibí una carta de la prisión. Era de Valeria. Por un momento dudé si abrirla, pero la curiosidad pudo más. En la carta, Valeria finalmente se disculpaba. Decía que había tenido mucho tiempo para pensar, que se daba cuenta del daño que había causado, que si pudiera regresar el tiempo, haría las cosas diferente. No sé si creerle. Los manipuladores son expertos en decir lo que otros quieren escuchar. Pero decidí responderle. Le escribí que aceptaba su disculpa, no por ella, sino por mi propia paz mental. Le dije que esperaba que usara esos años en prisión para realmente cambiar,
para convertirse en una mejor persona. Le dije que la perdonaba, pero que jamás olvidaría. No espero respuesta. No necesito una. Esa carta fue mi cierre final, mi forma de soltar el veneno que ese episodio había dejado en mi corazón. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer diferente de la que era hace 3 años. Tengo más arrugas, más canas, pero también más sabiduría. Aprendí que confiar no es ingenuidad, pero que la confianza debe ganarse con el tiempo. Aprendí que el amor verdadero no apura, no presiona, no manipula. Aprendí que está bien poner límites, está bien decir no, está bien proteger lo que es tuyo. Durante años fui la mujer que daba y daba sin pedir nada a cambio, pensando que eso era amor. Ahora sé que el amor real es recíproco, es respeto mutuo, es honestidad. También aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. A mis 69 años estoy viviendo la vida que siempre quise, pero nunca me permití tener. Viajo, pinto, río, disfruto. Mis propiedades están seguras, mi hijo está feliz y yo estoy en paz. Las mujeres de mi generación fuimos criadas para sacrificarnos, para poner a todos los demás primero, para medir nuestro valor por cuánto servimos a otros. Pero yo aprendí que cuidarme a mí misma no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que puedo ser generosa y amable sin ser una víctima. Mi historia podría haber terminado muy diferente. Si Kevin el fotógrafo no hubiera tenido el valor de llamarme, si yo no hubiera tenido los recursos para investigar, si don Ernesto no hubiera sido tan astuto con los documentos falsos, ahora mismo estaría muerta. Sebastián estaría muerto, y Valeria y Ricardo estarían viviendo de nuestro dinero, probablemente buscando su próxima víctima. Pero no fue así. Yo tomé control de la situación. Me negué a ser la víctima. Usé mi inteligencia, mis recursos, mis conexiones para protegerme y proteger a mi hijo. Y esa decisión hizo toda la diferencia. Ahora uso mi experiencia para ayudar a otros. Doy pláticas en centros comunitarios sobre cómo protegerse de estafadores. Hablo con otras mujeres mayores sobre la importancia de mantener su independencia financiera, de no firmar documentos sin entenderlos completamente, de confiar en sus instintos cuando algo no se siente bien. He recibido cartas de mujeres que vieron mi historia en las noticias, que me cuentan situaciones similares que están viviendo. Trato de ayudarlas como puedo, conectándolas con recursos legales, aconsejándolas sobre qué señales observar. Convertí mi dolor en propósito, y eso ha sido sanador de maneras que nunca imaginé. La semana pasada, Sebastián y Patricia me invitaron a cenar a su nuevo departamento. Es pequeño, pero acogedor, decorado con gusto sencillo. Durante la cena, Patricia me tomó de la mano y me dijo que quería que yo supiera algo. Me dijo que ella entendía que yo había pasado por una experiencia terrible con Valeria, que no esperaba que confiara en ella inmediatamente, pero que con el tiempo esperaba ganarse mi confianza con acciones, no solo con palabras. Esa conversación me llegó al alma. Ver a esta joven mujer reconocer mi trauma sin ofenderse, dispuesta a trabajar por mi confianza, me dio esperanza. No todas las personas son como Valeria. Hay gente buena en el mundo. Solo tenemos que ser sabios para distinguirla. Miro hacia el futuro ahora con optimismo. Voy a ser abuela algún día, si Sebastián y Patricia deciden tener hijos. Voy a seguir viajando, pintando, viviendo. Voy a seguir ayudando a otras mujeres a protegerse de los depredadores. Y cada noche, antes de dormir, le doy gracias a la vida por haberme dado la fuerza para enfrentar esa pesadilla, por haberme rodeado de personas que realmente me aman, por haberme dado una segunda oportunidad de vivir en mis propios términos. La Beatriz que firmó esos papeles falsos en la notaría, temblando de miedo pero decidida a atrapar a los villanos, fue la mujer más valiente que he sido en mi vida. Y estoy orgullosa de ella, estoy orgullosa de mí. Así que si estás leyendo esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás sola, que tienes más fuerza de la que crees, que mereces respeto, amor verdadero
y seguridad. Que nunca es tarde para defenderte. Que tu edad no te hace vulnerable, tu experiencia te hace sabia. No dejes que nadie te haga sentir que pedir ayuda es debilidad. No dejes que nadie te apure en decisiones importantes. No dejes que nadie te haga sentir culpable por proteger lo que es tuyo. Y si alguien te dice que confiar es lo mismo que firmar documentos legales, corre. El amor verdadero no necesita papeles que le den control sobre tu vida. El amor verdadero te da libertad, no te la quita. Mi historia terminó bien porque actué a tiempo. Porque tuve el valor de investigar cuando mis instintos me dijeron que algo estaba mal. Porque me negué a ser la víctima silenciosa. Y tú también puedes hacer lo mismo. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo. Y si conoces a alguien que pueda estar en una situación similar, comparte esta historia. Puede que salves una vida.